Gracias a los hermanos del coro. Hoy un poco más complicado, ¿no? Sin piano. Nuestra Pili está de viaje, entonces igual animo a las jóvenes y jóvenes, que yo sé que hay algunos por ahí que están aprendiendo a tocar violín, otros guitarra, otros piano. Entonces animarles para que poco a poco demos una mejor melodía aquí, ¿no? Entonces, y si algún adulto también se atreve, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Anímense. El Señor nos da capacidades y talentos para hacer esas cosas posibles. Con esfuerzo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a orar juntos, ¿sí? Vamos a juntar nuestros corazones. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente. Venimos con nuestras manos vacías y lo único que tenemos para presentarte delante somos nosotros mismos. Nuestro corazón y nuestra alma te pertenecen, pues tú las compraste con la sangre preciosa de Cristo. Hace 2000 años en el Monte Calvario, Él fue crucificado por nuestras rebeliones y Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Así como dice Isaías en ese capítulo 53, se cumplía tu palabra perfecta, eficaz, y en aquel lugar, en ese grito consumado es, todos nuestros pecados serán perdonados, pues nuestra deuda era saldada. El justo moría por los injustos, el fiel moría por los infieles, el bueno moría por los malos. Ahora, Señor, nosotros queremos vivir una vida nueva, queremos vivir delante de ti de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo vivió para agradarte a ti, Padre Santo. Por eso ayúdanos y danos ese corazón que anhele cada día más y más vivir por ti y morir por ti. Guarda a esta iglesia, Señor, para que sigamos predicando el verdadero evangelio, no un evangelio maquillado, mutilado, tergiversado, edulcorado, pues nosotros tenemos que predicar toda tu palabra tal cual tú nos la das, tal cual es, viva, eficaz y cortante como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Señor, con esta palabra, la cual va a ser predicada, sí, a través de labios humanos, la has escogido así, Señor. Pero sabemos que es tu palabra. Por eso da sabiduría al que predica, para que solo salga tu palabra, Señor, tu pensamiento, aunque oigamos la voz del hombre, pero sabemos que el mensaje es de Dios. Y también a los que están escuchando, Señor, ayúdales para que escuchen correctamente, que sean los oídos espirituales, los oídos del corazón, los que escuchen el sonido atronador de tu palabra de vida y que de esa manera puedan atesorarla y puedan guardarla y llevarla en sus vidas día tras día, como una bandera, como un estandarte de la realidad de lo que decimos ser, seguidores de Cristo, imágenes pequeñas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este tiempo, Señor, queremos que tú lo gobiernes y que tu Espíritu también lo gobierne, pues vivimos por tu poder y por su poder y andamos y caminamos según tu palabra y según tu voluntad. Guarda este tiempo y antes de terminar esta oración queremos pedir también por nuestra iglesia hermana de Cuenca que está terminando el seminario. Hoy da sabiduría también, como no, Señora, al pastor Andrés, para que termine bien y puedan salvarse muchas almas que han ido a aquel lugar a escuchar y a recibir la salvación. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer nosotros también de la misma manera, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ponemos esta oración, Padre Santo, en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Voy a leer yo, ¿vale? Leo yo, ¿me dejan?
Sí, hoy es que vengo en plan egoísta. Vale, entonces voy a leer yo. Ustedes escúchenme con su corazón, por favor. Efesios capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 lo leemos juntos, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy vamos a aprender segunda parte, porque la semana pasada me quedé con muchas cosas que contar, ¿no? Y muchas cosas que explicar. Estamos aprendiendo sobre los muertos y los vivos, o los vivos y los muertos. Pueden cambiarle el orden. Y la semana pasada aprendíamos qué significaban los versículos desde el 1 hasta el 3, ¿no? Porque esto nos explica cómo era nuestra antigua naturaleza. En 2 ocasiones Pablo dice, erais, así, ¿no? En otro tiempo. Y aprendíamos la manera de vivir, o el estilo de vida, mejor dicho, de los muertos en Cristo. Muertos en Cristo, sí, están vivos, vamos a decir, aunque estamos muertos a nivel de Dios, por la gracia de Dios, aprendíamos varios versículos, pero también tenemos una conciencia, digamos, que vive, porque tenemos conocimiento, ¿no? No somos como los animales, sino que estando muertos en delitos y pecados, también nosotros, como dijo un escritor, tenemos la conciencia, aunque cauterizada, pero tenemos responsabilidad delante de Dios. ¿Entienden? Los animales no tienen ningún tipo de responsabilidad delante de Dios. Dios no va a juzgar a los animales. Dios no va a juzgar al tigre por comerse a la cebra. Dios no los va a juzgar. Pero Dios va a juzgar a los hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres se les va a dar la palabra de vida, a los hombres se les va a dar la capacidad para aceptar o rechazar, igual que tenían la capacidad de aceptar o rechazar el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, también se les dará esa capacidad para aceptar o rechazar el regalo de Dios, la bendición de Dios, el perdón de pecados, la vida eterna. Por eso nosotros estamos muertos espiritualmente, sí, pero Dios, a través de su palabra que es vida, nos va a capacitar para aceptar o rechazar. ¿Ustedes están escuchando la palabra de Dios? ¿Sí? Los que hay aquí, todos están escuchando la palabra de Dios cuando hemos leído Efesios capítulo 2 del 1 al 10. ¿Pero todos aceptarán? Muy difícil, muy difícil. Por eso voy a hacerles un pequeño resumen, solo un pequeño, ¿vale? Se lo prometo. Pequeño resumen de lo que aprendíamos el domingo pasado, simplemente por respeto a los que hoy han venido, que no escucharon el domingo. Y brevemente os voy diciendo. Aprendíamos en primer lugar que nosotros, como dice el versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Esto qué significa? Que estábamos muertos para Dios. Y como dice Apocalipsis 20, los muertos son juzgados. Los muertos en pie. Dice Juan que vio a los muertos en pie, grandes, pequeños, delante de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. Según las cosas que estaban escritas en los libros. ¿En qué libros? ¿En qué libros? Dios tiene libros de memoria, dice así la Escritura. Libros de memoria donde Dios apunta todo. Dios tiene apuntado eso. Para que después lo presente delante de nosotros y nosotros tengamos que, ¿qué? Tapar nuestra boca, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso esta es la situación en la que nosotros estábamos. Dice así Pablo, muertos en delitos, en vuestros delitos, vuestros, no nuestros, sino vuestros, cada uno en sus delitos, cada uno en sus pecados.
En segundo lugar, que aprendíamos, que seguíamos la corriente de este mundo. Es decir, que muertos en delitos y pecados, nos dejamos llevar por una corriente, un sistema, aprendimos un sistema de Satanás que él durante toda la historia del hombre ha controlado. ¿Para qué? Al fin y al cabo, para que las almas se pierdan. Cristo vino a ganar las almas, ¿verdad? Satanás está en este mundo para que las almas se pierdan, no vengan a escuchar la palabra y no reciban la salvación. Y si vienen a este lugar y escuchan la palabra, Él hará una u otra cosa. ¿Para qué? Para que esa persona no tenga el corazón preparado para recibir la salvación. Bien por prejuicio, bien por aburrimiento, bien por cansancio, por muchas otras cosas. Satanás pondrá en los corazones de aquellos que no han venido preparados con su corazón. Por eso es importante, cuando vengan a este lugar, tienen que venir descansados, muy importante. Desayunados, muy importante, sin teléfono móvil, muy importante. Y con un corazón que ha preparado antes en casa, no aquí en oración, sino en casa con su oración, con su disposición y también con alabanza, ¿no? Y de esa manera el corazón está preparado para recibir la preciosa semilla de la palabra de Dios. Entonces, en esta corriente del mundo estábamos todos, nosotros también. ¿Y el mundo cómo está? En esa corriente. Ahora opera ¿cómo? ¿Cómo opera? En tercer lugar vimos cómo opera, utilizando la carne, ¿verdad? Dice Pablo, los deseos de vuestra carne, los deseos de vuestros ojos. Por eso hoy en día hay tantas cosas bonitas para ver, ¿no? Y tantas cosas bonitas para degustar. Carne, ojos, y Pablo añade, y la vanagloria de la vida. ¿Qué significa la vanagloria de la vida? Ser alguien. Yo no quiero ser un mindundi, un don nadie. Yo quiero ser alguien. Quiero tener un trabajo que me dignifique. Quiero tener un buen sueldo, una buena casa. Quiero tener, como tienen los demás, ¿no? Vanagloriarse. Y luego llevar a los familiares, a los amigos a su casa. Mira esto, mira esto, mira. Eso es vanagloria del mundo. La ropa hoy, por ejemplo, se ve eso mucho en la ropa de marca, ¿no? ¿A quién no le gusta vestir de marca? Díganlo. Díganlo. Todos nos gusta vestir de marca. Parece que la ropa de marca queda más bonita, ¿no? No queda más bonita. Parece que es de mejor calidad. No, tampoco es necesario que sea de mejor calidad. Al fin y al cabo, la ropa de marca y la ropa que no es de marca se hacen en el mismo sitio. Lo único que cambia es un cocodrilo. No es lo mismo llevar un cocodrilo que una iguana, ¿verdad? No es lo mismo llevar un señor en un caballo que uno en un burro, ¿no? Y por eso lo ponen aquí, se ve, tú estás diciendo con ese cocodrilo o con ese caballo, que esto vale, ¿eh? Esto no cualquier cosa. Estamos dominados, todo. Simplemente la moda, algo tan básico. Imagínense la comida, comemos lo que nos venden, comemos lo que nos meten por los ojos. La corriente de este mundo, movida por Satanás, nos lleva a eso, a consumir lo que él quiere, a ver lo que él quiere y a que crean lo que él quiere que creamos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque lo domina Satanás. Y por último, añadía Pablo, y somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, también Pablo habla de hijos de desobediencia, versículo 2 al final, y luego hijos de ira, lo mismo que los demás. Es curioso que Pablo dice, éramos por naturaleza. Muy importante esa palabra. Ser por naturaleza hijos de ¿quién? De Satanás. Hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Y quién es el hijo de desobediencia? ¿Quién es el inicuo que aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2? El hijo de desobediencia, el hijo de pecado. Nosotros que el hijo de Satanás. Y nosotros por naturaleza veníamos a este mundo siendo hijos de Satanás, pero alguien nos decía, no, tú eres hijo de Dios. Entonces, ¿cómo viven? Engañados, pensando que son hijos de Dios, cuando son hijos ¿de quién? De Satanás. Como alguna persona que nació, por ejemplo, en un orfanato y lo adoptaron de niño, o sea, de bebé. Y él piensa que sus padres son sus padres. Pero luego cuando ya es mayor, su padre dice, mira, tenemos algo que decirte, tú no eres nuestro hijo. Tus padres te entregaron. Te entregaron en un orfanato. Tú no eres padre, o sea, no eres hijo biológico nuestro. ¿Qué pasará con esa persona? Yo sé que no va a cambiar mucho, ¿no? Porque, total, ha crecido como son sus padres. Pero el saber que de naturaleza no son sus padres, algo sí que cambia. De igual manera, aquí nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros antes por naturaleza éramos hijos de ira. Que nosotros por naturaleza antes éramos hijos de desobediencia. Por eso vivíamos como vivíamos. ¿Y cuál era nuestro final, nuestro destino? El castigo de Dios.
por naturaleza. Os leo Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren, cuando las personas escuchan hablar de Dios, pero no quieren saber nada de Dios, cuando las personas vienen a la iglesia, pero no quieren que la palabra de Dios cambie sus vidas, esos son los cobardes que aparecen en Apocalipsis capítulo 21. Esos que no recibirán la salvación. ¿Por qué? Porque a lo mejor están sentados en una silla, están escuchando la palabra de Dios, pero no les sale del corazón cambiar su vida. Están bien como están, o piensan que están bien como están. Aquí les dice también Pablo, como aparece en Romanos 2, por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, recibirás ira en el día de la ira. Y eso, la palabra que aquí es importante es atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Estás atesorando ira, más pecado, más ira, más condenación. ¿Todo por qué? Porque dice Pablo, porque has ignorado su benignidad, la cual te guía al arrepentimiento. ¿Y cuál es esa benignidad? Su palabra. La palabra de Dios nos guía al arrepentimiento. Cuando uno escucha que conforme estás viviendo vas camino del infierno, ¿uno qué hace? Te da la vuelta. Es como si tú vas caminando en una calle oscura y te dice alguien, oye, al final de la calle hay uno con un cuchillo. ¿Tú qué haces? Yo no tengo miedo a nadie. ¿No? ¿Tú te darías la vuelta o no? Si eres un necio, ¿qué dirás? Puñetazo al del cuchillo, ¿no? Yo soy fuerte. Eso es lo que ocurre a algunas personas. Piensan que por su manera ellos pueden, no pasa nada, y siguen hacia adelante. Ignoran la benignidad de Dios, la cual nos guía al arrepentimiento, esa palabra que tantas veces mencionamos, arrepentimiento, en el griego metanoia, que significa cambiar de manera de pensar, cambiar de mente, es decir, date la vuelta y ve en otra dirección. ¿Entienden? Muy fácil, simplemente cambiar de manera de pensar. Entonces, como dice también el autor de Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es un regalo precioso que Dios ha dado con el coste de la sangre de su propio Hijo. ¿Cómo escaparán aquellos que la desprecian? ¿Cómo escaparán? Muy mal, ¿no? Fatal. Por eso, aprendiendo así, yo era antes esto. Miren, Efesios capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, es el corazón del Evangelio. Es entender lo que yo era antes, es entender lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que seré después. Vamos a ver el versículo 6, por ejemplo, y el 8, y el 10 sobre todo, lo que seremos después. Pero es un antes, una ahora y un después. Es lo que yo era, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que yo seré. ¿Entienden? Entonces vamos a la siguiente parte, ¿vale? La siguiente parte. Recuerden que el tiempo se acaba, que las señales de su venida se han cumplido. Pero nosotros debemos entender que Dios tiene paciencia. Dios tiene muchísima paciencia. Dios podría haber destruido ya este mundo, ¿no? Y haber venido Jesucristo en las nubes del cielo. Pero Dios tiene paciencia. ¿Saben por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces escucha atentamente hoy la palabra. Y si no eres salvo, tal vez Dios tenga misericordia, toque tu corazón y puedas recibir esa salvación tan preciosa. Porque ahora vamos a ver, en primer lugar, ya que entendemos cómo viven los muertos, ¿no? El estilo de vida de los muertos, resumen, muertos en delitos y pecados, es decir, muertos para Dios, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, están metidos en ese sistema demoníaco. ¿Y cómo opera ese sistema? Está dominado por Satanás y él utiliza la carne, los ojos y la vanagloria de esta vida, como hizo con Eva, Génesis capítulo 3. Y por último, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de condenación, hijos de Satanás. Esos 4 puntos, ¿se les ha quedado metidos? ¿Claros? ¿Sí? Fundamental. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, operando en nosotros a través de nuestro cuerpo, de nuestros ojos y de nuestro orgullo, vanagloria. Y en último lugar, 4, hijos de ira, hijos de condenación, hijos de Satanás. Toda persona, y no... por muy fuerte que suene, toda persona que nace en este mundo es hijo de Satanás por naturaleza. Nace muerto en espíritu. Y nace muerto en delitos y pecados.
¿Vale? Todos. Por eso todos necesitamos ¿el qué? Salvación. Salvación. Y nacer de nuevo. Vamos a ver, vamos a aprender ahora. Versículo 4. Bueno, voy a leerles 1 al 3 para ver bien otra vez el contexto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu, es un ente espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Efesios capítulo 6. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, subráyatelo, por favor. Es más, todo cristiano teníamos que tener en la puerta de nuestra casa, así, pero en letras mayúsculas, de 2 metros por 2 metros, pero Dios. Porque es que un pero lo cambia todo, o no, lo cambia todo. Pero Dios. Versículo 1, la primera parte. Él os dio vida a vosotros. Ese es el pero. Porque nosotros estábamos muertos, porque nosotros seguíamos la corriente de este mundo, Satanás influía en nosotros, en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestra vanagloria, íbamos camino del infierno, hijos de ira, hijos de condenación. Pero Dios, ese pero lo cambia todo. Cuando tú estás con una persona que te gusta, ¿no? Y tú le pides salir. ¿Tú quieres salir conmigo? Por ejemplo, yo a alguien me gustaba. ¿Quieres ser mi novia? ¿Y qué te dice? Ay, es un chico muy simpático, muy guapo, tiene los ojos muy bonitos, no sé qué, no sé cuántos. Pero, ¿ese pero qué? Te lo cambia todo. Pero mejor como amigos. ¿Y qué le pasa al enamorado? Si oye un crujido. Porque un pero ha hecho toda la diferencia. Sí, me caes bien, sí, eres muy majo, sí, muy tal, pero en el matrimonio. Sí, te quería mucho, sí, tal, sí, esto, sí, tú, sí, más cuidado, sí, más amado, sí, tal, pero, ¿qué ocurre ahí? Ese pero hace la diferencia. Aquí es positivo, porque todo lo de atrás es negativo, y entonces Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Estilo de vida de los muertos, vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver, ¿qué? En primer lugar, ¿qué hace la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Cuál es la diferencia entre ser muerto o ser vivo para Dios? Aquí lo tienes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esa es la diferencia. El gran amor con que nos amó Dios hace la diferencia entre vida y muerte. Ahora, para los hombres, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Aceptar ese amor o, como esa persona que te dice, pero rechazar ese amor. ¿Ustedes quieren aceptar? Primero tienen que entender de qué manera nos amó Dios. Tú no puedes entender de qué manera te ama un desconocido, ¿no? Alguien que apenas te conoce un mes te puede decir, te amaré para toda mi vida. ¿A que no? Pero si ni siquiera me conoces, ¿cómo vas a amarme? Primero se tienen que conocer las personas. Miren, el amor que el mundo nos vende, a veces es muy bonito, el amor de película, ¿no? Violines, y las velas y la cena. Sí, muy romántico, muy bonito, todo muy emocionante, y sí. Pero ese amor que nos venden las películas es un amor superfluo, es un amor superficial. Apaguen los teléfonos móviles, por favor. Mil disculpas. Ay. Multa para el pastor. Ese amor es volátil. Hoy está y mañana, chao, chao. Porque es un amor muy condicionado a qué. Si tú me das, yo te doy. Si tú haces, yo hago. Pero si tú no, yo tampoco. Ese es el amor del mundo realmente. Pero Dios, que es rico con misericordia, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Ven que hace el amor de Dios la diferencia? Él que nos ama tanto, Él nos da vida porque sabe que estamos muertos. Y lo primero que tiene que hacer para que nosotros le amemos a Él, ¿qué es? Darnos vida. La persona muerta, la persona fallecida, tú le puedes dar muchos besos y darle bofetadas. Ámame, ámame, pero dime que me amas. ¿Te va a decir que te ama? ¿Va a sentir algo? Te traigo flores, bombones, te traigo... ¿Él va a sentir algo? No puede sentir nada, está muerto.
¿Dios qué tiene que hacer para que nosotros le amemos? Amarnos y darnos vida. Porque sin esa vida nadie puede amar a Dios, y escucha, como Él quiere ser amado. ¿Has entendido? Si Él no nos da una vida verdadera, nadie, te lo digo en inglés, nothing. No, ¿sí? Nadie puede amar a Dios como Él desea ser amado. En este mundo hay mucha gente que dice amar a Dios. Pero sin embargo le preguntas, ¿vale? ¿Tú amas a Dios? ¿Cómo es Dios? Porque si tú amas a alguien es porque le conoces, ¿no? Explícame cómo es Dios. Y no saben explicarte. No, yo le amo desde niño, yo siempre le he amado, Pero ¿cómo es Dios? Ah, es bueno, sí, eso es bueno, claro, que hombre, es Dios. ¿Qué más es Dios? No lo conocen, ni siquiera saben la obra de su amor. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? ¿Cómo se demuestra el amor humano? ¿Cómo se demuestra nuestro amor? ¿Dando regalitos? ¿Sonrisa? Hechos, ¿no? Yo sé que muchos lo saben, pero se lo voy a explicar para los que no. En el griego, el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, hay 4 acepciones de la palabra amor. Para nosotros amor es amor, ¿no? Amor es amor. Pero para el griego es un lenguaje muy rico. 4 acepciones diferentes para el lenguaje amor, 4 palabras. La primera de ellas era el amor eros, el amor erótico. Es el amor que siente un hombre por una mujer. Es un amor carnal, eros. Han escuchado esta palabra, ¿no? Eros, erotismo, erótico. Palabras que tienen que ver con ¿qué? Con la carne. Con gustarte la carne, el otro sexo. Ese es el amor eros. Aparece muy poco en la Biblia. Luego está el otro amor. ¿Cuál es? El estorge. Amor estorge significa ese amor de padre e hijo. Ese amor de hijos a padre. Ese amor que viene por naturaleza. Porque a los padres no nos tienen que obligar a amar a nuestros hijos. ¿O no? No, los amamos, por malos que sean. Ese es el amor estorge. Luego está el amor fileo o filial, como la iglesia de Filadelfia. Es un amor de hermanos, es un amor que es bonito pero frágil. Miren, ¿aquí nos amamos? Sí, pero no mucho. Me explico. Nos deberíamos amar menos, amar más, perdón, y pelear menos. Un buen ejemplo de amor fileo te lo puedes encontrar en Hechos capítulo 2, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Dice que todos permanecían, ¿de qué manera? Unánimes. Unánimes significa con un mismo corazón, con un mismo ánimo. ¿Y cómo permanecían? Todos reunidos en el templo y luego en las casas, todos reunidos. El que tenía más lo vendía para dar al que tenía menos. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión los unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en todas esas cosas. Y dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque todos tenían un mismo corazón y ninguno decía tener suyo para él nada, sino que todo se compartía entre todos. Ese es el amor fileo, el amor entre hermanos. Sus hermanos de la carne, a que si le llama a tu hermano, a mí me llaman mis hermanos de la carne y me dicen que les dé, y yo les daré o no les daré. Sí. Sí, ¿no? Igual que si me invitan a comer, ¿no iré? Sí, ¿no? Así. ¿Y los de la fe? Mucho más debería ser, ¿no? Pero en muchas ocasiones fracasamos. No quiero entrar mucho en este tema, otro día hablaremos de ese amor fileo, amor filial. Tener en vosotros ferviente amor, ese amor que Pablo habla es que tengamos entre nosotros un ferviente amor eros, un amor estorge, un amor filial, sí, un amor de unidad, un amor de hermanos. Y luego la última acepción que hace el griego de la palabra amor es el amor ágape. Ese es el importante, ese es el amor de Dios, el ágape. Alguna vez a mí me invitaban a algún lugar y llamaban, te han invitado un ágape. Y yo no sabía qué significaba eso, ágape. ¿Habéis escuchado esto? Cuando hay una comilona, cuando hay un evento y donde hay mucha comida, dicen que hay un ágape. ¿Por qué le llaman ágape? Porque la gente va a comer sin pagar nada, por eso es ágape. Porque se le da a todo aquel que quiera venir y no se le va a cobrar nada. Y vas a comer, ¿cuánto? Todo lo que tú quieras. Y lo mejor es que no te va a costar un duro. Regalado, incondicional.
¿Puedo ir de cualquier manera? Sí. ¿Te van a dar de comer? Sí, es por eso es un banquete ágape. Bueno, el amor de Dios es ese, un amor incondicional. Hagas lo que tú hagas, Dios te va a amar. Los demás amores, el eros, el estorge, el filial, como hagas cosas, unas en mayor medida o en menor medida, ¿qué pasará con ese amor? Se va, se rompe. El amor erótico se rompe enseguida, ¿no? Porque entra por los ojos, te gusta por el físico, en el momento que ganes kilos, o en el momento que pierdas salud, en el momento que tal, ese amor erótico ya dejas de gustar, el amor eros se fue. Es lo que ocurre en las parejas jóvenes, porque ¿cómo se conocen? Por los ojos, buen tipo, ¿no? Pero luego cuando ven la personalidad, cuando ven el carácter, ¿qué ocurre? Ya no la quieren tocar ni con un palo. El amor ese es frágil. El amor es estorge. El de padres a hijos. Ese parece que es más fuerte, ¿no? Pero ¿no es verdad que llega un momento en el que los hijos colman la paciencia de los padres o los padres la paciencia de los hijos? Es porque ese amor también está dañado. ¿Saben por qué? Porque el hombre está dañado. Escuchamos muchas personas que al final los hijos los han puesto tanto a prueba con desobediencia, que ¿qué hacen? Fuera. Porque es o ellos o el matrimonio, ¿no? O ellos o mi salud. Y llega un momento y dice, mira, lo siento, pero seguirás siendo mi hijo, pero tú tu vida y yo la mía. Eso es una realidad de hoy en día. Y el fileo, el amor entre hermanos, pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo debemos tomar el amor de Dios? Os voy a leer Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de la que le dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Este quién es? Este es Dios hablando. Dice, la madre no se compadece del fruto de su vientre de su hijo. Sí, en gran manera. Miren, el amor más puro que hay en esta vida es el de la madre, ¿no? El amor más bonito dicen que es el de la madre. Yo no lo sé, no soy madre. Pero yo soy padre y yo sé lo que quiero a mis hijas. Pero yo pienso que si yo las hubiese tenido en mi vientre y día tras día hubiese sentido cómo mi vientre crecía y vida dentro de ahí, y sentir las patadas, y sentir los puñetazos, y sentir que se mueve, oye, eso tiene que ser muy bonito. Tiene que ser precioso. ¿Ven la suerte que Dios les dio? Porque yo le habría dicho, oye, nosotros también tenemos que parir, ¿no? O sea, nosotros parimos, nosotros somos los primeros, ¿no? Adán fue primero. Pero no, Dios le dio a la mujer ese precioso regalo de dar a luz el fruto del vientre. Entonces, por eso las madres dan la vida por los hijos sin pensar. Bueno, pues Dios tiene un amor mayor que ese. Porque incluso hay alguna madre que se puede olvidar del fruto de su vientre, pero Dios dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios tiene este amor. Por ejemplo, vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Son muchos los versículos que nos hablan de este amor tan puro, de este amor tan bueno, de este amor tan santo y de este amor que es tan despreciado por los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 8. Leamos juntos. Romanos 5, 8. ¿Leemos fuerte a una voz? ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Medita este versículo esta tarde en tu casa o en el parque si vas a dar un paseo. Ten cuidado, hace calor. Romanos 5, 8. Mas Dios. ¿Ven? Como Efesios capítulo 2. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aquí dice, mas Dios, ¿ven? Parecido al pero, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces nos amó Cristo. Dios no nos amó. Dios nos amó, envió a su Hijo y Cristo murió ¿por qué? Por amor y por obediencia al Padre.
¿Nosotros podemos amar a Dios antes de conocer esto? No podemos amarle. Hay personas que piensan que el amor de Dios viene de la siguiente manera. Yo tengo que hacer cosas buenas, yo tengo que obedecer su palabra, yo tengo que tal y que cual. ¿Para qué? Para que Dios me ame. Ese es el amor del mundo, recuerden, es un amor condicionado. Si yo hago, Él hace. Si yo no hago, ella no hace. Ese es el amor del mundo. Por eso el mundo está como está. Pero el amor de Dios no es así, el amor de Dios es así. Dios hace. ¿O no? Sí, Dios hace. ¿Para qué? ¿Para que el otro haga? No es necesario. ¿Dios necesita nuestro amor? No, Él sigue siendo amor puro. Él no necesita nuestro amor. No necesita nuestra, venga, vale, pues yo también te quiero. No lo necesita. Aunque Él sabe que sí, que nosotros necesitamos el suyo. Por eso muestra su amor para con nosotros. Juan lo diría así, Primera de Juan, os leo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Y el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, de tal manera que si yo no entiendo cómo Él me amó, yo no le puedo amar. De tal manera que mi amor es condicional. Por eso hay personas que dicen amar un día a Dios y al otro día, como les vaya mal, están difamando a Dios o rechazando a Dios. Por su gran amor con que nos amó. Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué palabra más hermosa. Se manifestó la bondad de Dios. Al manifestarse la bondad de Dios, ¿qué imagen tiene la bondad de Dios? Por ejemplo, aquí cuando hacemos un regalo, ¿dónde nos encanta dar los regalos? En un corazón, ¿no? Bombones en un corazón, un anillo, una joya en un corazón, todo metido en un corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón representa mi amor. Así, ¿no? Entonces, Dios su bondad, ¿cómo la manifiesta? En la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, la que algunos llevan tan a la ligera, eso representa el amor de Dios. Él murió por mí, en mi lugar. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia, ven, no por mis propias obras, yo no me puedo salvar, yo no puedo ir al cielo por mi propia manera, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Ven? Dios hizo un cambio radical en mi vida, un cambio total. Por eso esta es la diferencia entre los vivos y los muertos. La diferencia es el amor de Dios. Si está en ti o no está en ti. Si lo aceptaste como un regalo, como una ágape, como una invitación del mismo Dios. ¿Me amas? Bueno, pero ¿qué has hecho por mí? ¿Quieres saber qué he hecho yo por ti? Como dice la alabanza. Mi vida di por ti, la muerte yo sufrí. ¿Así no? Dios nos está diciendo en su palabra, ¿qué ha hecho Él por mí? ¿Y qué ha hecho Él por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? No ha hecho nada, esta vida de dolor, de sufrimiento. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Lo que nadie podía hacer. Te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Te sacó de la corriente de este mundo porque que te guiaba Satanás con tus ojos, con tu vanagloria. ¿Y sabes qué ha hecho? Te ha rescatado del abismo, del infierno eterno. Eterno, esa palabra eterno. Hay gente, hay personas que han escuchado el Evangelio, no han aceptado el amor de Dios. Murieron en delitos y pecados, murió su cuerpo físico y le tocó la hora porque todo tiene su hora, todo tiene su tiempo debajo del sol. Dice Eclesiastés. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estarán ahora? Díganmelo ustedes, ¿dónde estarán ahora? Hasta donde alcanza mi pensamiento, en el infierno, porque murieron sin Cristo. Y si tú mueres sin Cristo, no vale eso de decir, yo como el que murió al lado, ¿no? El que murió al lado de la cruz. Me espero al último momento de mi vida y ya me arrepiento de todos mis pecados. ¿Y si no te da ese tiempo? ¿Y si Dios no te da esos segundos antes de la muerte? ¿Qué ocurrirá? Porque el de al lado de la cruz, ese tuvo unos minutos y unas horas para reflexionar su vida y para darse cuenta de que el que estaba ahí en medio entre ellos dos era quien decía ser. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
porque aquí tengo las horas contadas. El Señor le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y durante 2000 años, ¿dónde está ese hombre? O el alma de ese hombre. Con Cristo, en el cielo. Miren, piensen, lleva 2000 años con el Señor. Qué suerte, ¿no? ¿Y el otro? ¿Y el otro? En la tierra no hubo ninguna diferencia entre la derecha y la izquierda. En la tierra vivieron igual, malhechores, ladrones, sinvergüenzas. ¿Y el otro dónde estará? Lleva 2000 años en el infierno. Porque del otro no nos habla nada más que le decía a Cristo, ¡sálvate! ¡Sálvanos! ¡Bájanos de aquí! Le estaba pidiendo al Señor que fuese injusto, porque ellos deberían morir. Al decir, ¡bájanos! Sí merecían morir. Por eso estaban allí. Pedía al Señor que fuese injusto. Quebrantar la ley. Él lleva 2000 años en el infierno. Día tras día, noche tras noche, clamando misericordia, pero no es oído porque está muerto en delitos y pecados. Miren, lleva 2000 años ahí. Acaba de empezar. La eternidad es muy larga. ¿Saben que la eternidad es muy larga? Es eterna. ¿Por qué no calculamos este precio? ¿Por qué no calculamos que la salvación de Dios es eterna? Se nos escapa del entendimiento, ¿verdad? Miren quién es Cristo. Apocalipsis 1, versículo 5. Él es, y de Jesucristo, el testigo fiel. Él es el testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su preciosa sangre. Por eso es el amor de Dios se manifiesta en la muerte de Cristo. Paz para todos los hombres. Simplemente hay que aceptar o... Dígame, por favor. O rechazar. O aceptas o rechazas. Aceptas, vida eterna. Rechazas, condenación perpetua. Esa es la diferencia. El amor de Dios. Y no voy a hablar más de esto. Del amor de Dios, ¿por qué? Ya hablamos hace algunas semanas del amor de Dios. Bueno, algunos meses. Pueden ver la predicación en YouTube, ¿vale? Y le dan me gusta. Miren, el amor de Dios no es como el amor de los hombres. El amor de las personas humanas es así. Brevemente les explico. Cuanto más nos conocemos, menos nos amamos. ¿Saben por qué? Porque tú al principio siempre finges, ¿no? Dices tener menos años de los que tienes. Dices tener posesiones que a lo mejor no son tantas. O dices que eres de una manera, no, yo soy muy tierno, yo soy cariñoso, afectivo, detallista, soy así, ¿no? Podemos ser hipócritas y manifestarnos como no somos. Pero luego a la hora de la verdad, cuando van pasando los días, van pasando los años y las máscaras se van cayendo, nos mostramos tal y como somos. Los feos que somos. Porque se van cayendo nuestras ropas y se van quedando las vergüenzas, ¿no? Y luego dices, pues yo no sabía que eras así, me has engañado. No, no te he engañado, yo es que era así. Tú te has dejado engañar, ¿no? Te has dejado engañar. En lugar de esperar y ver verdaderamente qué había detrás del disfraz. Aquí en Tarancón, en el carnaval, hace muchos años, era típica la frase que llevaban las máscaras. Las máscaras, estoy hablando de hace 30 o 40 años, las máscaras en carnaval se acercaban a la gente que estaba viendo, ¿no? Y las máscaras se acercaban y hacían así, perdón la voz, ¿no? Que no me conoces, así, así. Pero todos, no solo uno, dos, todos. Se acercaban a la gente y decían, ¿a que no me conoces? ¿A que no me conoces? ¿Por qué? Porque iban todos disfrazados, ¿no? Claro que no te conozco. Las personas humanas somos así, llevamos nuestros disfraces y al principio nos acercamos, pero luego vas tratando y se va cayendo y al final terminas por conocer a las personas. ¿Y cuál es el resultado? No era tan bonito como parecía, ¿no? Pero el amor de Dios es al revés. Eso es importante, porque cuanto más conoces a Dios, cuando más profundizas en su palabra, cuando más profundizas y te inmiscuyes en su vida, ¿qué ocurre? Todo lo contrario, más le amas. Cuanto más le conoces a Él, más le amas, porque Él es el amable, el amador, Él es amor. Primera de Juan 4:8, ¿no? Dios es amor.
No que Dios tenga amor, Dios es el amor puro. Por eso cuanto más te acercas a Él, más puedes saborear el amor de verdad. Acérquense más a Dios, acerquémonos más a Dios. Y no amemos tanto a los hombres. Vale, entonces ese es el primer punto de hoy. ¿Qué hace la diferencia entre los muertos y los vivos? El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Les ha quedado grabado? ¿Cuál es la diferencia? El amor de Dios, Efesios capítulo 2, pero Dios, con su gran amor, con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros como estábamos muertos, pero Él nos amó y nos dio vida. ¿De qué manera? Con su amor. ¿Cómo se representa su amor? En la cruz de Cristo. Él murió en mi lugar. Y ahora vamos a ver el estilo de vida de los vivos. Estilo de vida de los muertos, semana pasada. Estilo de vida de los vivos. En medio la diferencia del amor de Dios. Versículo 6 hasta el 10 vamos a leer juntos, del 6 al 10. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 6, 2:6 hasta el 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí ya nos dice que juntamente nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos versículos, para enlazar este tema, el estilo de vida de los vivos, lo voy a enlazar con el tema del estilo de vida de los muertos, ¿no? Para ver la diferencia. Entonces, igual que el estilo de vida de los muertos se caracterizaba por 4 cosas, ¿no? Hemos dicho al principio, muertos en delitos, ahora hay vivos. La segunda, que era corriente de este mundo, seguían la corriente. ¿Cómo operaba la corriente? En tercer lugar, la carne, ¿no? A través de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y por último lugar, el destino final del infierno, hijos de ira, así. Pues vamos a ver 4. También 4 maneras en las que los vivos tienen que llevar su estilo de vida. Entonces, en primer lugar, queda claro que si muertos eran por naturaleza muertos, ¿verdad? Por naturaleza muertos, en delitos y pecados, muertos para con Dios, ¿ahora qué necesitamos? Dice, vivos, ¿no? Él os dio vida. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Vivos. Un cristiano que ha recibido el amor de Dios, ¿cómo está para Dios? Vivo. Vivo. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús, versículo 5, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. 5 y 6. ¿Quién es este? El Señor hablando a Nicodemo, ¿no? Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tendría, no sé, 70, 80 años, no lo sabemos. Dice que él era anciano, pero llama al Señor por la noche, le daba vergüenza porque él se juntaba con los fariseos, con los intérpretes de la ley. Él creía en Cristo, creía que Él era, pero tenía sus dudas. Por eso viene por la noche, le dice, maestro, sabemos que las señales que tú haces no pueden venir de otro lugar, sino de Dios, porque esto es de Dios. Yo, aunque no soy ignorante de este conocimiento, los fariseos veían las señales y que decían, no veían al autor de las señales, decían, no hagas en el día de reposo, o no las querían creer. Pero este Nicodemo sí. ¿Y qué le dice el Señor? El que no naciere de nuevo. Versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu. Lo que es nacido de carne, versículo 6, carne es, lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Hay que lanzar la palabra clave, la pregunta fundamental. ¿Has nacido de nuevo? ¿Cómo se
¿Cómo sé yo que es una iglesia verdadera? Esto es una pregunta. Para saber o diferenciar entre una iglesia cristiana verdadera y una iglesia cristiana falsa, porque las hay, simplemente hay que preguntar esto. ¿Has nacido de nuevo? Hay que ver si en esa iglesia se predica el nuevo nacimiento, la nueva vida, la nueva naturaleza. Cuando digo nueva es porque algo malo hay en la vieja, ¿no? Por eso necesitamos una nueva vida. ¿Han nacido de nuevo? Sí. Levanten la mano. ¿Quién ha nacido de nuevo? Algunos todavía no han nacido. Hay que entender, ¿ven? Lo importante que es. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Has entendido? Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ir al cielo. ¿Cuál es la condición de ir al cielo? O como dice el texto griego literal, nacer de arriba. Porque el literal es nacer de arriba. Nacer de nuevo es nacer de arriba. ¿Y quién está arriba? Dios. Hay que nacer de Dios para entrar en el reino de Dios. ¿No? Para ser taranconero hay que nacer en Tarancón. ¿Ustedes son taranconeros? No. Solo yo. Para ser ciudadano... yo ni. ¿Y para ser ciudadano del reino de los cielos? ¿Dónde habrá que nacer? ¿En la tierra? No. Se nace en el reino de los cielos. Se nace del Padre de las luces. Se nace de arriba. Aunque vivamos en la tierra, pero nacemos de arriba, nacemos del Padre. Eso es importante. Y esto de nacer no solo lo dice el Señor Jesucristo, todo el Nuevo Testamento está alineado con este mensaje. Les leo varios versículos. Santiago 1:18. Él es Dios, ¿no? Él, de su voluntad de Dios, nos hizo nacer, Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ven, Dios nos hizo nacer, Dios es el que hace nacer de su voluntad, de su corazón, por la palabra de verdad. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? No por el bautismo, no por venir mucho tiempo a la iglesia, no por dar ofrenda o diezmo, no por hacer determinadas cosas, portarse bien, no. Esto es la clave, esto es lo que te hace nacer de nuevo. Escuchar este mensaje y de recibirlo como tuyo. Eso es nacer de nuevo. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer nuevamente, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién? Dios. Nos hizo renacer. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, no de hombre, de mujer, no de espermatozoide y óvulo, no venimos ahí al cielo, no, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos hizo nacer, nos hizo renacer, siendo renacidos. Nicodemo, ¿es necesario nacer de nuevo? ¿Es clarísimo o no es clarísimo? La diferencia entre el vivo y el muerto es que el muerto está muerto y el vivo ha renacido. Una nueva criatura. Efesios 2, 2 de Corintios 5:17, ¿no? Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Nueva criatura es, significa que todo está nuevo, total o parcial. Total, nueva criatura es nueva criatura, porque nos ha hecho nacer, renacer, volver a nacer. Miren, escúchenme. ¿Cuántos de ustedes pagarían por volver a nacer? ¿Cuántos pagarían por volver a nacer? ¿A que sí? Lo sé yo que me pagarían. Yo también pagaría. Por volver a nacer y decir, no, este error. Noticias frescas. Si volvieras a nacer, cometerías los mismos errores. A lo mejor no tan grasos, a lo mejor no tan gordos, pero seguro que cometería los mismos errores.
Pero sabe Dios que lo que nosotros necesitamos no es volver a meternos en el vientre de la madre. Ese era el pensamiento de Nicodemo, ¿no? Me tengo que volver a meter en la barriga de mi madre. Bueno, su madre ya llevaría muerta unos años, ¿no? Por eso el Señor dice, no, lo que es nacido de carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Hemos sido paridos, ¿por quién? Por Dios. En este mundo fuimos paridos, fuimos engendrados por papá y por mamá, ¿no? Y luego paridos por mamá y criados en una familia X, en X lugar. Pero ahora Dios dice que nacemos de su voluntad, nacemos por su palabra y somos una nueva criatura. ¿Vale? Pregunta. Como decía uno, ¿qué come el bicho? Una nueva criatura llega a casa. ¿Qué come? ¿Qué come? Leche. ¿Cómo sé yo lo que quiere? ¿Cómo se comunica? Por el llanto, ¿no? ¿Ustedes sabían reconocer el llanto de los hijos? ¿Sí, no? Hay un llanto de dolor cuando llora, le duele algo. Cuando llora cuando tiene hambre, sí, ¿no? Cuando está sucio, sí. Se reconoce. Por eso el niño llora, ¿qué le pasa? Que tiene hambre. ¿Tú cómo lo sabes si no sabe hablar? Pero yo conozco el llanto. El llanto de dolor, cuando tiene un cólico el bebé, ¿cómo llora? Fuerte, ¿no? Gemido, sí. Entonces, son muchas cosas, hermanos. ¿Cómo comemos o lo que comemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Dónde nos protegemos y nos cuidamos? ¿Dónde se cuida y se protege el bebé? Le dan el bebé. ¡Ah, enhorabuena, padre! Su hijo. ¡Oh, qué bien! Lo voy a dejar en el portal. ¡Oh, aquí! Luego le bajamos la comida, le bajamos la ropita, que se vaya cambiando él, que se apañe. Que se independice, que ya tiene edad. Así, ¿no? No, ¿verdad? Tiene que estar en casa, ¿no? En un hogar, en su cuarto, pintado de un color que hemos preparado para él, su cunita, con sábanas muy calentitas. Tiene sus juguetitos preparados. ¿Dónde es eso? En el hogar. En el hogar. ¿Y qué queremos de él? ¿Cuál es el deseo? ¿Nuestro mejor deseo para él cuál es? No llores esta noche, no. Crece, que crezcas sano, que seas una persona de provecho y que te vaya bien en la vida, que prosperes, que tengas hijos, que seas feliz. ¿Eso no? Bueno, pues Dios quiere lo mismo para esa nueva criatura. La nueva criatura que hemos nacido de su voluntad, nos hizo renacer, tal. Dios ahora quiere que nos alimentemos. ¿Y cómo nos alimentamos? San Juan Mateo 4:4, no de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Este es el alimento. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? ¿No lo saben? Desechando toda malicia, toda hipocresía, todo engaño, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Bueno, es cierto, la palabra no es solo leche. Pablo en capítulo 3 de 1 de Corintios dice también vianda. Vianda es carne, carne. Es leche y carne. ¿Leche? ¿Qué es leche? Los salmos son leche, los evangelios son leche, son fáciles de digerir, fáciles de beber, son ricos, ¿verdad? Luego hay vianda, luego hay carne, es decir, más difícil de digerir, pero que tienen más consistencia, ¿no? Como el Levítico, el Deuteronomio, así, Apocalipsis, por ejemplo. Son más difíciles de entender, de digerir, Ya me entiendes, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que alimentar una persona que ha nacido de nuevo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se debe comunicar? Muy sencillo, con llanto. ¿Y el llanto cómo se representa? En la oración. Clama a mí y yo te responderé. Dice así la Escritura. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso decía Jeremías, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor cuando oraba. Maestro, enséñanos a orar, igual que Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y el Señor, ¿qué dice? Venid, os voy a enseñar a orar. ¿Cómo se ora? Padre Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. ¿Así? Lo saben, ¿no? Pero tenemos que repetir esa oración todos los días. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Eso es una oración modelo, ejemplo. Pero tú tienes que orar todos los días. ¿Por qué? ¿El bebé no se comunica con la madre? ¿No se comunica la madre con el bebé? No le dice la madre, que te quiero, que el bebé no entiende nada, pero se comunican.
ya lo entenderá, ¿no? Incluso las mamás cuando está el bebé en la barriga, ay, 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 le hablan, ¿no? Y dicen que el bebé escucha. Y luego reconoce la voz de la mamá. Por eso cuando le habla a la mamá, como que se calma. Ah, esta es la voz que yo escuchaba dentro. Nosotros tenemos que hablar con Dios. Él es nuestro Padre. Él nos amó. ¿Qué muestra de amor más grande es ser recíproco? ¿Se entiende, verdad? Eso es una muestra de amor. ¿Ustedes se imaginan cómo se siente un padre, por ejemplo? Si está el padre y tu hijo está hablando y jugando con otro hombre, ¿cómo te sientes tú? Y que este hombre le coge al niño, ¡ay, ay! Y el niño, ¡ay! Le da abrazos y besos, y contigo, y a ti no te... ni caso. ¿Cómo te sientes? Te sientes mal, ¿no? Pues así se siente Dios. Así se siente Dios cuando nosotros nos vamos siendo nacidos de nuevo, cuando Él nos ha dado la salvación y nosotros nos vamos al mundo, a coquetear, a jugar al mundo. Sí. ¿Dios cómo se sentirá? Triste, muy triste. Yo no te he salvado para eso. Como el padre le diría al niño, yo no te he traído al parque para que juegues con un extraño. No, pero él que me hace así, él me hace allá. Eso es lo que muchas veces los cristianos, es que el mundo me da, es que el mundo... Esto no me lo das tú, pero Dios dice, yo tengo cosas mejores que las del mundo. Yo tengo cosas celestiales. Lo que hay aquí, ¿sabes qué? Va a perecer. Es más, todo va a arder. Por eso nosotros tenemos que comunicarnos con el Padre, porque Él nos ama. Por eso la palabra nos exhorta a orar sin cesar. Y orar con un corazón que agrade al Señor. ¿Quieren leer un buen ejemplo de oración? También deberes para esta tarde. San Juan capítulo 17. El Señor oró por los discípulos. Vamos a buscar. San Juan 17. Miren qué oración. No es Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. No, aquí es otra oración que el Señor hizo. Jesús ora por sus discípulos. Estamos hablando, primer punto, la nueva criatura. En comparación con el muerto, el vivo. San Juan 17. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído en que tú me enviaste. Versículo 9 también. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto es un ejemplo de oración. Padre, yo sé que lo que tú me has dado, yo sé que tú me amas. Padre, ayúdame a amarte más. Padre, ayúdame a acercarme más a ti. Padre, dame... Pero escuchen, la oración, como digo algunas veces, no es un monólogo. La oración es un diálogo entre el Padre y el Hijo. ¿Sí o no? ¿Le contestó el Padre alguna oración al Hijo? Cuando Cristo dijo, glorifica, ¿y qué dice Dios? Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Dios no se queda callado. Nosotros a veces somos así, estamos viendo la tele o estamos haciendo alguna cosa y nuestros hijos, papá, no sé qué, no sé cuánto, sí, ¿no? Que sí, pero me has oído, y le dijo, no, y tú a lo tuyo. Pensamos que Dios es así. No, Dios no es así, nosotros somos así. Dios escucha atentamente. ¿Y qué hace Dios? Cuando terminamos de hablar, cuando le terminamos de dar todo el reporte que Él ya conoce, cuando le terminamos de dar todas las quejas que Él comprende, cuando terminamos ya de parlotear, Él habla. Por eso tenemos que tener oidores de su palabra. Porque ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo habla Dios? A través de su palabra. Entonces oremos sin cesar. El cuidado, ¿dónde viene? En la iglesia. Igual que todos nosotros tuvimos un hogar donde nos cobijaron, más humilde, menos humilde, más cosas, menos cosas.
Hay gente que a lo mejor no tuvo cuna, pero tuvo cama. Pero yo creo que todos tuvimos familia, ¿o no? Yo creo que aquí no hay ninguno que haya sido criado en la selva solo por lobos, ¿no? Ese es el libro de la selva, ¿no? El Mowgli. Aquí todos hemos tenido hogar, donde nos han criado. Padres, a lo mejor, menos suerte, a lo mejor lo han criado la abuela o los abuelos, pero ha habido un hogar, ¿no? La nueva criatura, ¿dónde tiene que vivir? Aquí. Aquí es donde mejor estamos. ¿Esto cómo se llama? Iglesia. Iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, hablando de la iglesia, ¿no? Bueno, en primer lugar, ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque estas palabras no vienen de la carne, no vienen de tu pensamiento, no vienen de tu cabeza, Pedro. Esto te lo ha puesto Dios en tu corazón. Y Cristo le dijo, pero yo te digo una cosa, tú eres Pedro, piedra, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos han malinterpretado esa palabra, de que el Señor le dijo, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice, no, que la iglesia cristiana está fundamentada en Pedro. Falso, totalmente falso. Pedro no es la piedra de edificación, no. La Escritura nos enseña que la piedra angular que desecharon los edificadores, que ha venido a ser piedra de ángulo, ¿quién es? Cristo. ¿Qué era la piedra? Señor, tú eres el Hijo de Dios. Esa es la piedra. Por eso Cristo le dijo, no, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la verdad que has dicho, esa es la piedra. Porque la iglesia ¿de quién es? ¿De Pedro? No. Es mi iglesia. Será edificada sobre esa piedra. ¿Y quién es la piedra? Yo soy el Hijo de Dios. Esa es la piedra. Cuando vivimos en la iglesia, ¿qué debemos procurar? ¿A ustedes les gusta vivir en una casa con gritos? ¿Con quejas? ¿Con murmuración? ¿Con selección? Selección me refiero donde hay unos favoritos y unos menos favoritos, ¿así? ¿Qué ocurre en un hogar así? Está mal, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos enseña cuando hubo favoritismo entre padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, Abraham, ¿no? Abraham, Isaac, su hijo de la carne era Isaac, ¿no? Luego antes tuvo un hijo con la esclava, Ismael, ¿no? ¿Y ahí hubo problema o no hubo problema? Sí, hubo problema. ¿Qué pasó también luego con Esaú y Jacob? ¿Qué pasó? El padre, ¿quién era el favorito del padre? ¿Y el favorito de la madre? Jacob. ¿Qué pasó con José? Era el favorito de su padre, Jacob, ¿no? Los pecados se heredan. La Biblia nos enseña las trágicas consecuencias o malas consecuencias cuando hay favoritismo dentro del hogar. A mí mis hijas a veces me preguntan, ¿cuál quieres más? ¿A ella o a mí? Sí, Sofía me pregunta. Yo no puedo querer más a una que a otra, ¿no? En ciertos momentos sí te puede caer una mejor que la otra. Indiferentemente, ¿no? Mi madre tenía 5 y siempre nos decía esta excusa, porque yo le decía, que tu hijo mayor es el favorito. Mi madre decía, mira, yo tengo 5 dedos, tengo 5 hijos, tengo 5 dedos. ¿Cuál me cortaría? Yo no me cortaría ninguno, por eso os quiero a los 5 igual, que los 5 dedos. Y luego llegaba mi hermana mayor y decía, sí, pero el gordo es el que sujeta todas las cosas, ¿eh? Miren, hermanos, tenemos que tener, igual que en el hogar, una buena armonía y una buena sintonía, que es muy difícil. También dentro de la iglesia tenemos que tener esa sintonía y esa armonía. Que no haya predilección por unos hermanos o por otros. Es que este me hace más caso, es que este parece más simpático, es que este me da algo de dinero, es que este me... Mire, no veas eso. Como veas eso, estás teniendo ojos de hombre. En esta iglesia hay gente que necesita mucho amor. Entonces, lo primero que tienes que ver es quién necesita amor, porque si todos vamos al mismo lugar, la casa se queda sin atender, ¿no? Por eso la iglesia el Señor la comparó como ¿qué? ¿La iglesia con qué el Señor la comparó? Con un cuerpo, no con muchos cuerpos, un cuerpo. ¿Con qué la comparó? Con un ganado, un rebaño. Somos un rebaño, no muchos rebaños, somos un rebaño.
¿Con qué Dios o Cristo comparó a la iglesia? Con su esposa, una novia, no muchas novias, una novia. ¿Con qué comparó el Señor la iglesia? Un edificio, no muchos edificios. Un templo, el templo de Dios, eso es la iglesia. Hay un montón de simbologías de la iglesia y nos recuerdan lo que debemos ser. Un pueblo, no muchos pueblos, solo un pueblo. Hablan un mismo idioma. ¿Cuál es el idioma? El amor. Tenemos un solo rey. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. Ese es nuestro corazón. Entonces, esta es la nueva criatura. Así vive la nueva criatura. Se alimenta de la palabra de Dios, se comunica a través de la oración, se cuida y protege dentro de la iglesia. ¿Y el sentido de su vida cuál será? Igual que el sentido de nuestra vida es crecer y multiplicarnos, el sentido de la vida del cristiano es crecer y multiplicarse. Predicar el Evangelio. Ese es el sentido de nuestra vida. Mateo 28, ¿no? Versículo 18 dice, en la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Entonces tenemos que vivir de esta manera, predicando el Evangelio. Creced y multiplicaos. Ese es el mensaje de Adán, ¿no? Dios que le dijo a Adán, creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. ¿Qué deben hacer los cristianos? Creced, multiplicaos, predicad en la tierra. Ese es el sentido de nuestra vida. Vale, segundo punto. Madre mía, vale tiempo. ¿Cómo vivíamos? Seguíamos la corriente de este mundo. ¿Ahora qué hacemos? Si antes yo seguía la corriente de este mundo, ¿ahora qué hago? ¿Saben qué significa la palabra iglesia? Bueno, en el griego es eclesia, ¿no? Con K, eclesia. Viene de dos palabras, conjunción de dos palabras. Por un lado, ek, y por otro lado, kletos. Así, ¿no? Ek es sacado, o kaleo. Ek kaleo. Por un lado, ek significa sacar. Y kaleo, llamar. En definitiva, la palabra iglesia significa los que han sido llamados fuera. Una asamblea sacada afuera del mundo. Un lugar donde Dios habla al pueblo. La congregación del desierto se nos llama, ¿no? La congregación que han sido sacados del mundo para que Dios obre a través de nosotros. Por eso en la Biblia encontramos similitudes del mundo, ¿no? Egipto, ¿qué era? Egipto es una comparación del mundo, ¿no? Ur de los Caldeos, ¿qué era? Una comparación del mundo. Sodoma y Gomorra, ¿qué es? Una comparación del mundo. Hay diferentes lugares en la Biblia que nos representan el mundo. Babilonia, ¿qué era? Una representación del mundo. De tal manera que, ¿quién tuvo que salir de Ur de los Caldeos? Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque estaba llena de idolatría la tierra de Ur de los Caldeos. Por eso Dios que le dice, sal de la idolatría. ¿De dónde tuvieron que salir los judíos? De Egipto. ¿Por qué? Porque ¿eran libres? No, eran esclavos en Egipto. Porque entonces Dios ¿qué hace? Yo os saco de esclavitud. ¿Nosotros de quién éramos esclavos? De Satanás. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso el Señor nos saca fuera de Egipto, del mundo, para librarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Nos saca de Ur de los Caldeos. ¿Para qué? Para librarnos de la idolatría. Nos saca de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué ocurría en Sodoma y Gomorra? Eran conocidas ¿por qué? Por el pecado de la carne, ¿no? Pecado sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, así, con bestias, con animales. Tenían relaciones sexuales con animales, zoofilia. Perversiones de este mundo, de esta carne. Entonces el Señor que nos dice, ahora vosotros tenéis que hacerlo todo como decentemente. Por eso el Señor nos saca a la iglesia, para enseñarnos cómo son las relaciones entre chico y chica, los novios, las novias. No son como el mundo nos lo vende. Estamos cometiendo un error. Por eso el Señor quiere sacarnos de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es el mundo? Díganmelo ustedes. Vayan ahora que empieza el calor a las playas, ¿no? Aquí en España. ¿Y cómo son las playas? Qué bonitas, ¿sí? Pero van casi todas las mujeres con los pechos al aire, al fresco. Y luego llevan mini bikinis. Mini bikinis porque tapan lo mínimo. Y los hombres van, se les salen los ojos de las órbitas. Ese es el mundo de Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor nos saca de eso, quiere sacarnos de esos lugares.
de Sodoma y de Babel. ¿Qué era Babel? Confusión, significa Babel, Babilonia, confusión. El mundo, la confusión del mundo. ¿Qué es el mundo? Todo un caos, una confusión. Por eso el Señor nos sacó aparte. ¿Tienen San Juan capítulo 17? Versículo 14 al 21. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero léelo, no soy del mundo. Yo no soy del mundo. Ah, no, pero es que está hablando de los discípulos. No, espera, vamos a seguir leyendo. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces nosotros ahora ya no seguimos la corriente del mundo. Él nos sacó de esa corriente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Él nos sacó de la corriente del mundo? Efesios capítulo 2. Él no nos sacó por capricho del mundo. Efesios 2, el texto principal. En primer lugar, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te lo repito? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuántos años vas a vivir tú en esta tierra? ¿Cuántos años nos quedan? ¿20, 30, 40, como mucho? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Él nos rescató del mundo? Para que en los siglos posteriores tú seas un testimonio vivo del amor de Dios para contigo. Y luego, 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Dios te rescató del mundo. No para que tú vayas al cielo por buenas obras, sino para buenas obras, y esas buenas obras Él ya las ha preparado para que tú no te lleves ni pizca de gloria. ¿Entienden? Dios no quiere que tú seas bueno para ir al cielo, no, Él te lleva al cielo y tú eres bueno, porque vas al cielo. Ese es el orden correcto. Entonces, las buenas obras que tú haces, ¿a quién glorifican? ¿A ti? Porque la gente del mundo que hace buenas obras, ¿qué dicen? Es una buena persona. ¿A que sí? Es de una ONG, de Greenpeace, de Médicos Sin Fronteras. ¡Qué buena persona! Pero está muerto en delitos y pecados. Sin embargo, los que han sido salvados, los vivos, los que vivimos para Cristo, ¿qué ocurre? Esas buenas obras no lo hacemos para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. De tal manera que dicen, ¡ay, tú cómo eres tan bueno! No, yo es que soy cristiano. ¿A quién estás dando la gloria? A Cristo. Yo lo hago por Él, por Cristo, en nombre de Cristo. ¿Pero por qué tú aguantas esto? ¿Y por qué aguantas que te hagan así? ¿Y por qué permites que te hablen así? ¿Y por qué? Porque yo aprendo de mi Cristo. ¿Quién se lleva la gloria? Ah, este es muy bueno. No, Cristo. ¿Entienden, hermanos? Por eso hemos sido apartados de la corriente de este mundo para darle la gloria a Dios y vivir conforme a su palabra. En tercer lugar, si éramos guiados y fortalecidos, ¿por qué? En el mundo, ¿por qué? Por la carne, ¿no? ¿Cómo operaba Satanás en nosotros? Carne, ojos, vanagloria. ¿Ahora quién opera en nosotros? El Espíritu de Dios. Porque hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, dice Pablo, por el cual clamamos Abba, Padre. San Juan capítulo 16. San Juan 16, 17 no, ahora 16. San Juan 16. San Juan capítulo 16, versículo 1. Bueno, 5, para cortar. 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Ven? El príncipe de la potestad del aire, que aparece en Efesios capítulo 2. Dice aquí el Señor, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, versículo 12, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es el Espíritu de Dios. ¿En qué se manifiesta que nosotros tenemos el Espíritu de Dios? ¿En que hablamos lenguas? ¿En que hacemos milagros? ¿Profetizamos? ¿Sanidades? ¿En qué se manifiesta el Espíritu de Dios en una persona? La nueva vida. Cuando tienes misericordia, perdón, paciencia, benignidad, amor. Gálatas 5, ¿no? 22 nos hablan del fruto del Espíritu. No aparece otras cosas. Entonces nosotros tenemos que pensar bien. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice, Él os guía a toda verdad. El Espíritu de Dios nos muestra hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Por eso el cristiano, cuando tiene tentaciones de la carne, de los ojos y de la vanagloria de esta vida, hay dentro algo que salta chispa y te dice, para allá no, para acá, que tú ya no vas bien para allí, que es para aquí. ¿Entienden? Y tu conciencia, que no es tu conciencia, que es tu espíritu morando, el Espíritu de Dios morando en ti, te dice, para allá. ¿Entienden? Por eso cuando pecas, ¿qué ocurre? Tú antes pecabas y no pasaba nada. Te regodeabas en tu pecado. Pero ahora pecas y ¿qué hay? Amargor en tu corazón, ¿o no? Entonces, el vivo, si tú le das veneno a un muerto, ¿qué ocurre? ¿O algo malo a un muerto? Sigue muerto. Pero tú le das algo malo a un vivo, ¿qué ocurre? Si no. El cristiano debe sentir eso. Su espíritu debe sentir eso, porque ahora está vivo. Lo que antes ya estaba muerto, no siente nada. Pero lo que ahora está vivo, siente, sufre, duele. Por eso la Biblia nos habla de que el espíritu se le puede contristar, es decir, entristecer. ¿Sí? Se le puede apagar. ¿Sí? También se le puede llenar de gozo y de alegría. Hay muchas cosas que se puede hacer con el Espíritu de Dios. Pero tenemos que vivir conforme a Él. Romanos 8, un poquito más, ¿vale? O Romanos 8. Es importante comprender esto, ¿saben por qué? Porque esta es la batalla ahora. En el cristiano hay una batalla muy importante, porque antes no había batalla. ¿Saben por qué? Porque yo estaba rendido al enemigo. Yo había entregado mi vida, había entregado la cuchara, como se suele decir, al enemigo, y yo hacía lo que él quería. Pero ahora no. Ahora hay algo diferente en mí, hay una vida del Espíritu de Dios, que combate contra la carne, que combate contra el demonio, contra Satanás. Entonces ahora los cristianos tenemos una lucha encarnizada en nuestro interior. ¿Para qué? Para que el nuevo hombre no caiga en el viejo. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primero eso. ¿Hay condenación? Ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ya tengo que andar, ¿de qué manera? Antes andaba en la corriente de este mundo, pero ya ahora tengo que andar en el Espíritu. En el Espíritu, no el mío, en el Espíritu de Dios. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas?
Cuando te pregunta alguien, ¿qué piensas? Estás así con tu cabeza en Babilonia, ¿no? ¿Qué piensas? Nada, hombre, tienes que estar pensando en algo, ¿no? ¿Estás pensando en la carne o en el espíritu? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne, ¿qué piensan? Pues vamos allí a comer, vamos allí a beber, vamos allí a descansar, vamos allí a disfrutar, vamos allí. ¿Por qué? Porque eso es de la carne, ¿o no es de la carne? Pero el otro que dice, vamos allí a predicar, vamos allí a evangelizar, vamos allí a visitar, vamos allí a conocer, ¿o no? Claro. ¿En qué piensas? Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Último punto para terminar. Porque si antes estábamos guiados en la corriente de este mundo, utilizando nuestro cuerpo, nuestra carne, ojos y vanagloria, ahora por el Espíritu somos fortalecidos. Y por último, éramos hijos de ira, ¿no? ¿Ahora qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y en qué piensan los hijos de Dios? En las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Primera de Pedro 1, os leo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿ven? Antes tenía esos deseos, ahora no. ¿Por qué? Ahora soy hijo de Dios. ¿Y cómo anda el hijo de Dios? Como Dios. ¿Cómo vive el hijo de un mendigo? Como un mendigo. ¿Cómo debe vivir el hijo de Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el rey. ¿Cómo vive el hijo del rey? Como un príncipe celestial. Así debemos vivir. Yo ahora soy hijo de Dios. Tengo que vivir como Dios me enseña. Romanos 6, 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios, vive. Dice aquí, morimos con Cristo hemos muerto, con Cristo vivimos. Romanos 6, 13. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes yo vivía como hijo de Satanás, hijo de ira, hijo de desobediencia. ¿Cómo vivía? ¿Cómo eso? ¿Ahora cómo? Ahora dice, mi cuerpo tiene que ser presentado como sacrificio vivo. Dice Romanos capítulo 12, ¿no? Y aquí en Romanos 6:13 dice, como vivos de entre los muertos. Mire, tiene que verse diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Cuando tú estés... A ver cómo digo esto. Cuando tú estés entre los hijos de Satanás... ¿Me escuchan? Con esto voy a acabar. Cuando tú estés entre los hijos de Satanás, no es que me haga gracia que sean hijos de Satanás, me duele porque hay que salvarlos. Pero por favor, que se note quién es el hijo de Dios. ¿Sí? Me explico bien, ¿no? Que cuando estemos rodeados de incrédulos, que se nota quién es el creyente. Que se note quién es el creyente. Que cuando estemos rodeados de inmundos, que se note quién es el verdadero. Que no pasemos desapercibidos. Que si hay un grupo de 10 donde estás tú y alguien le pregunta de fuera, dinos cuál es el cristiano, y no sepa quién decir, por favor, que se note cuál es el cristiano. El que no entra en el juego, el que no entra en el chiste, el que no entra en la crítica, el que no entra en el chisme, el que no entra en vanagloria, el que no entra en murmuración, el que no entra en pecado, el que no entra en su juego. Terminamos con este pasaje, Romanos capítulo... ¿Tienen Romanos buscado? Romanos 14, aquí terminamos. Romanos 14, versículos 7 al 9. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9.
Vamos a leer juntos. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y los que viven para Cristo viven. Memoricen bien estos versículos. Ya ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. O sea que ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Vivos entre los muertos. ¿Vale, hermanos? Gracias por escuchar. Vamos a terminar y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por darnos vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia, vida abundante. Abundante en tu misericordia, abundante en tu amor, abundante en tu gracia, porque tú das gracia sobre gracia. Abundante en todos los sentidos, Señor, tan abundante que nosotros por los siglos de los siglos seremos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero no se quedó ahí, sino que Él también, juntamente con Cristo, nos llevó al reino celestial, nos sentó en la mesa del reino de los cielos. Y eso, Padre Santo, son muy pocos los que lo pueden decir. Para ti ya estamos sentados en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, porque nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Por eso, Padre Santo, ayúdanos a vivir de esta manera que dignifique cada día más tu nombre. Guarda esta iglesia, Señor, guarda a cada uno de sus miembros. Ayúdanos a predicar con denuedo la palabra de Dios, no mirando a la derecha ni a la izquierda lo que hacen otros o lo que dejan de hacer, no poniendo nuestro pensamiento en las vanidades de este mundo, el dinero, si llega o no llega, en la salud, si está mejor o si está peor, sino que todo nuestro ser esté enfocado en ti, Señor, en Cristo, porque tú vendrás pronto como ladrón en la noche y nosotros tenemos que estar despiertos y velando, porque nuestro Señor vendrá pronto. Guárdanos, Padre, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza también.